Otra opción en nuestro formulario inicial antes de grabar los datos es la opción código check. Este código check es una serie de sintaxis que nos permiten a nosotros generar patrones de salto en las encuestas o también nos permiten colocar algún tipo de condicionamiento en las variables. Sin embargo, este tipo de sintaxis son un poco más complejas, pero podemos ver aquí en este ejemplo. Todas las opciones de condición, por ejemplo, nos dice if, es decir, si la variable equivale a algún valor, entonces una nueva variable debe cumplir algo. Esa es la idea de este check code. Ustedes pueden verificar el check code en el link que les coloqué en el manual, que va a explicar más detalladamente cada opción y puedan entender cómo se colocan estos códigos. Por ejemplo, aquí estamos viendo en multirracial, que le llaman, o la etnia, va colocando cierto tipo de condiciones para que cuando la persona que llene la encuesta o ustedes mismos registren los datos, esto ya tenga un patrón de salto establecido y también tenga un valor la variable. En la opción editar formulario, damos clic y se va a desplegar una pantalla donde nos va a permitir nuevamente ingresar la información por si queremos retirar alguna celda. Por ejemplo, en este Case ID, si yo quiero borrarlo, doy clic derecho y coloco borrar. Igual la fecha. Entonces esto va a permitirles a ustedes modificar a su gusto. Una vez que ustedes hayan concluido con esto, simplemente cierran el proyecto y pueden tener nuevamente la pantalla en blanco para abrir otro o generar uno nuevo. Ahora vamos a ver cómo generamos un nuevo proyecto. Vamos a dar clic en nuevo proyecto y se va a desplegar esta pantalla. Vamos a colocar en el nombre brote 1. En la localización podemos colocar donde nosotros tengamos la carpeta del EpiInfo o pueden colocar en documentos, no hay problema, y ponemos aceptar. Y en el nombre del formulario colocamos lo mismo, brote 1. Y ponemos aceptar. Podemos observar una pantalla en blanco donde va a ir nuestro formulario y en el lado izquierdo podemos encontrar las mismas opciones que vimos cuando había un proyecto abierto. ¿Qué vamos a iniciar? Vamos a dar clic derecho en nuestra pantalla en blanco. Entonces vamos a tener la opción de un nuevo campo y del código check. Vamos a empezar con etiqueta o título. Vamos a poner brote 1 como título y en el nombre del campo va a ir lo mismo. En la fuente podemos elegir la letra que nosotros nos guste, cualquiera. Por ejemplo, puede ser esta y podemos elegir el tamaño que deseamos. Ponemos aceptar y ese va a ser el título de nuestro formulario. Al volver a dar clic derecho y ponemos en nuevo campo, podemos elegir una variable de texto. Entonces nos dice pregunta o texto. Podemos poner sexo del paciente. El nombre del campo va a ser lo mismo o podemos acortarlo dejando solo sexo. Número máximo de caracteres, podemos poner 12 como máximo. Igual buscamos un texto de fuente que nos guste y un tamaño que nosotros normalmente es un tamaño menor al del título. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra primera variable donde vamos a poder llenar ahí la información. Ahora vamos a elegir una nueva variable pero de número. En este caso podemos poner cuántos años, como es una pregunta, cuántos años tiene. Y en el nombre de campo vamos a poner edad. Esto de aquí en el patrón nos permite elegir el número que vamos a colocar. Normalmente se puede poner 4, no hay problema. Y ponemos otra vez texto de fuente, elegimos cualquier otra fuente que nos guste.
y podemos ir colocando donde nosotros queramos. También podemos elegir la fecha, por ejemplo, entonces podemos poner fecha de la entrevista. Cambiamos la fuente y ponemos aceptar. Todo lo que vayamos colocando aquí podemos ponerlo en orden. Por ejemplo, podemos poner las variables cualitativas en este lado, en el lado izquierdo, y las cuantitativas en el lado derecho. Y podemos ir organizando como nosotros nos guste el formulario. Podemos colocar incluso imágenes en el lado izquierdo. Por ejemplo, nos dice imagen. Podemos elegir una imagen del computador para colocarlo al fondo. Y con esto podemos grabar los datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos simplemente 3 variables que podemos ingresar los datos. Podemos poner grabar datos. Entonces nos sale una ventana que dice: una tabla de datos no ha sido creado para este formulario. ¿Le gustaría crear la tabla de datos? Sí. Ponemos brote 1 y aquí nos sale a partir del ID 1, es decir, la primera encuesta. Entonces ponemos aceptar. Y aquí podemos ir llenando. Entonces puede ser sexo, hombre, cuántos años tiene 28. Y así podemos ir llenando para todos los registros que queramos. Entonces podemos poner en nuevo registro y se nos abre un ID 2, nuevo registro, un ID 3, etcétera, etcétera. Y así vamos a poder tener un listado de registros.